Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas ¿Cómo noches. anda? Buenas noches, profe. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien. Hola, profe. Hola, profe. Bueno, esperamos unos minutitos por si algún estudiante más se une y damos inicio, ¿les parece? Hola, buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas noches. Ya que veo que se unió a la clase Natalia Abogado. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, profe, ¿cómo está usted? Bien, te quería comentar algo. Te mandé un mail, ¿lo leíste? Sí, profe, se lo volví a Ah, mandar por PDF. perfecto, porque me pasó con tu trabajo y el de Elías, que en realidad no puedo abrirlos de la manera tradicional, entonces no puedo hacer ningún comentario, nada, tendría que reeditarlos, no es la idea, no es alterar el trabajo de ustedes. Entonces por eso no podía ponerles comentarios, nada, entonces les mandé un mail para que me lo vuelvan a enviar, pero no tuve tiempo de ver si lo pudieron volver a enviar. Ya lo solucioné. Gracias, profe. No, gracias a ustedes, después lo corrijo. Y bueno, me faltan todavía algunos trabajos por corregir, ya les van a ir llegando. Cualquier consulta que tengan Sí, para... profe, yo quería Sí, preguntarle, igual a mí todavía no me lo corrigió, pero si llega a estar mal, se lo vuelvo a mandar y ¿no? sí, en realidad los que tuvieron que rehacer algún punto, que la idea no es que el trabajo tiene que estar perfecto para estar aprobado, pero el sentido del trabajo en realidad es que ustedes aprendan, porque las consignas tenían el objetivo de que ustedes se pongan a pensar, ¿sí? Entonces, me contaron ya en las clases que nos unimos, tanto con ustedes como con los estudiantes de primero G, que hubo consignas que realmente los pusieron a pensar. Entonces, cuando alguna consigna no está del todo resuelta, les pido que la vuelvan a hacer, ¿m? Y les doy una fecha de 15 días, les pongo fecha de entrega 15 días. Ustedes dentro de ese plazo la vuelven a enviar. En general están bien los trabajos que voy corrigiendo, pero bueno, a veces alguna cosa falta ajustar. Y acuérdense siempre de fundamentar, eso es muy importante. Bueno, ¿quieren que vayamos empezando? A partir de esta etapa vamos a empezar con otro bloque de contenidos, ¿sí? Otro eje, que tiene que ver con la corriente psicoanalítica. Vieron que en este recorrido por las distintas corrientes teóricas dentro de psicología, de hecho, nos paramos para pensar el concepto de sujeto, de cómo es abordado desde cada escuela, nos paramos desde una corriente que es la que vamos a empezar a ver hoy, que es la corriente psicoanalítica. Ustedes habrán leído que el concepto de sujeto es un concepto enarbolado justamente por el psicoanálisis. Y el concepto mismo de sujeto implica esa división subjetiva entre una parte consciente y una parte inconsciente. ¿Sí? La psicología toma el concepto de sujeto como ese objeto de estudio, ¿sí? Y cada corriente teórica nosotros vimos que va abordando este sujeto en relación a ciertos fundamentos, a ciertas herramientas, a cierto contexto histórico, social, cultural también, desde una manera diferente. Y terminan proponiendo recortes diferentes de este sujeto y este sujeto termina quedando definido de una manera distinta. Entonces,
Si le preguntáramos a Watson qué es un sujeto, no va a decir lo mismo que Wundt, y mucho menos van a decir lo mismo que va a decir Sigmund Freud. El padre del psicoanálisis es Sigmund Freud. Sigmund Freud, bueno, tuvieron una clase escrita como para leer algunas generalidades, así que con esto podemos avanzar rápido. Sigmund Freud era un médico neurólogo que ejercía en Viena, y como todo médico neurólogo recibía pacientes con distintas manifestaciones, y entre ellos había pacientes que de pronto mostraban síntomas o aparecían con síntomas que eran un poco desconcertantes para la ciencia médica, porque en realidad no se podían terminar de encuadrar dentro de una patología orgánica, es decir, dentro de una enfermedad de origen orgánico. Hay un texto que se llama Proyecto de Psicología para Neurólogos, es el primer texto psicoanalítico de Sigmund Freud, donde él cuenta en un texto, a su vez, dentro de este libro, en un apartado que se llama Para un análisis comparativo entre las parálisis histéricas y las parálisis orgánicas. Él cuenta que algunos pacientes que llegaban por sus inicios como psicoanalista, no como psicoanalista, como médico neurólogo que iba constituyendo y armando y descubriendo lo que después va a ser el psicoanálisis, llegaban pacientes que tenían supuestamente alguna lesión neurológica que en realidad era subjetiva, porque no coincidía con el recorrido de los nervios. Es decir, si por ejemplo, decía Freud, había una anestesia, es decir, una imposibilidad de sentir dolor en alguna parte del cuerpo, él observaba que la parte del cuerpo afectada, en algunos casos, no en todos, no coincidía con la distribución orgánica, o sea, anatómica, de los nervios. Es decir, si la causa, esto le permitía darse cuenta de que si la causa era un problema orgánico, la manifestación del cuadro excedía esa causa orgánica, no coincidía con esa causa orgánica. El segmento del cuerpo afectado no coincidía con la anatomía, ¿se entiende? En realidad había como una representación de cierta parte del cuerpo que no coincidía con la anatomía, con la parte que debería estar afectada. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hasta acá me siguen? Pregunten todo lo que necesiten, por favor, ¿eh? Bien, entonces, así Freud comienza a encontrarse con situaciones clínicas que quedan por fuera de la respuesta que la medicina de esa época podía dar. Podía dar. Estamos hablando de los finales del 1800, principios del 1900, ¿sí? Y estos primeros textos psicoanalíticos que Freud va escribiendo con estos descubrimientos y con lo que él puede conceptualizar a partir de estas situaciones que se le presentan, estamos hablando desde el año 1880, 1884 en adelante. Anteriormente se desempeñaba solo como médico neurólogo. Es así que Freud poco a poco, como vemos, le va interesando más lo que tiene que ver con el campo de la salud mental, ¿sí? Por otro lado, ¿cuáles eran las formas de trabajo que se utilizaban en esa época? Para trabajar en el campo de salud mental se utilizaba la hipnosis, se utilizaba la catarsis, que es como una descarga, catarsis o abreacción, que es una descarga que puede ser a través del habla. Se usaba la electrólisis, o también conocida como electroshock, que Freud, por supuesto, no practicaba, pero sí intentó utilizar la hipnosis. Y Freud reconoce, habrán leído en el texto, él reconoce que no lograba que sus pacientes entraran en un estado profundo
al ser hipnotizados. Entonces él se pensaba como un no buen hipnotizador. Freud pensaba que él no era un buen hipnotizador porque no lograba que sus pacientes llegaran a un estado profundo, ¿sí?, de sugestión. De esta forma, decide perfeccionar este método, ¿sí?, de la hipnosis, y toma clases con Wertheim, viaja para tomar clases con Wertheim y mejorar su técnica hipnótica. Y mientras está Freud aprendiendo, descubre que los observa, porque en realidad no es un descubrimiento, es una observación bastante objetiva, que cuando los pacientes se encuentran en el trance hipnótico, son capaces de recordar algo que cuando están despiertos de ninguna manera puede aflorar en su memoria, ¿sí? Es decir, cuando el paciente está hipnotizado, puede recordar cosas que cuando no está hipnotizado, ni siquiera puede recordar. De esta manera, Freud, que ya vemos por qué no era un buen hipnotizador, porque evidentemente no era esto lo que más le interesaba, en realidad, fíjense que en vez de estar pensando, tratando de aprender la técnica, Freud sigue con esta atención flotante que lo caracterizaba y observa justamente esta situación, que no todo puede ser recordado y que hay un modo de recordar aquello que no aflora ya de por sí a la conciencia, al yo, si quieren, para que sea más sencillo. Así Freud descubre eso que se va a llamar saber no sabido. Esta es una frase muy importante para el psicoanálisis. El saber no sabido es un concepto técnico muy importante y fíjense, poseer un saber no sabido nos hace pensar que hay una dimensión que no es consciente, porque no es no sabido por la conciencia, no es no sabido por lo que yo puedo evocar, pero no es que no existe. En algún lugar esa memoria, ese recuerdo, esa representación está, como un saber del que yo poseo, pero del que nada sé. ¿Entienden? Entonces parece que hubiera como justamente lo que después va a ser la división subjetiva, ¿no? Parece que hubiera una faceta que puede recordar algo que otra faceta no puede. Como recuerdos reprimidos, dice, ¿no? Exactamente, exactamente, como bien, como recuerdos reprimidos. Es así que comienza a conformar este concepto que después va a llamar inconsciente. ¿Sí? Bueno, en sus primeros pasos dentro de lo que va a ser el psicoanálisis, ya propiamente dicho, hago un poco de historia para hacer un poco de referencia al texto que les había colocado en Classroom. Da sus primeros pasos dentro del psicoanálisis con su gran amigo, el doctor Joseph Breuer. Juntos escriben algunos de los primeros textos psicoanalíticos, por ejemplo, Estudios sobre la histeria. Son todos textos de 1895, 94, de esos años. Pero llega un momento en donde Breuer y Freud continúan por caminos separados. Y durante mucho tiempo Freud planteaba que el autor del psicoanálisis era su amigo Joseph Breuer. Perdón. Pero en realidad Joseph Breuer dice que el padre del psicoanálisis es Sigmund Freud. Y después de un tiempo Freud lo llega a reconocer, se reconoce como el padre del psicoanálisis. Freud era realmente un gran investigador. Investiga a través de lo que se llama la clínica, que es el tratamiento. Cuando nosotros hablamos en psicología de hacer clínica, estamos hablando de hacer tratamiento. El tratamiento a los pacientes en el campo de salud mental.
a los pacientes que tienen alguna patología psicológica o alguna psicopatología. Es a través entonces de ya dejar un poco el camino de la neurología y entrar de lleno en el campo de la salud mental, en donde Freud va a ir realizando, a partir de la asistencia a pacientes, una serie importantísima de descubrimientos que van a ser todos los conceptos, todas las temáticas que va a abordar esta corriente tan trascendental dentro de la psicología que es el psicoanálisis. Y es trascendental porque marca un antes y un después en la psicología. Porque precisamente para la psicología, la escuela psicoanalítica lo que aporta como concepto fundamental es el concepto del inconsciente. El inconsciente no lo inventa el psicoanálisis o no lo inventa Sigmund Freud. Sigmund Freud lo conceptualiza y le da un nombre. Pero el inconsciente, dado que es parte del sujeto, seguramente le habrá parecido a Wundt en sus experiencias cuando recurre a la introspección. Sin duda habrá aflorado en las personas que Watson observaba. Y así podríamos mencionar todas las corrientes psicológicas. El tema es que ninguno de los otros autores, ninguno de los otros exponentes principales de las corrientes psicoanalíticas habían dado valor, habían reconocido, habían observado ese inconsciente. Nadie lo había descubierto ni le había dado el valor que le da Sigmund Freud y el valor que tiene no solo para la corriente psicoanalítica, sino para la psicología en general. Hay un antes y un después. No hay ninguna corriente teórica que pueda decir que el inconsciente no existe. Hay muchas corrientes teóricas que no se abocan al inconsciente, que se abocan a la conciencia, que se abocan al yo, que se abocan a las relaciones, que se abocan a muchas cosas. Pero lo que nadie va a poder decir es que el inconsciente no existe. ¿Se entiende? Esto por eso es un hito, por eso es un gran cambio de paradigma dentro de nuestra ciencia, por eso es es un descubrimiento trascendental. ¿Hasta acá vamos bien? Entonces yo les contaba que Sigmund Freud a lo largo de toda su vida va a atender pacientes y va a ir investigando va a investigar las distintas psicopatologías y las distintas formas de tratamiento a esas psicopatologías a partir de este trabajo casi, si se quiere, de campo que fue haciendo durante toda su vida mientras iba escribiendo el psicoanálisis. Sigmund Freud tiene una vida muy productiva, escribe y publica su último texto en 1838, y en 1900, profe, ¿qué está diciendo? Se le mezclaron los siglos. En 1938 publica el último texto y en 1939 Freud fallece. ¿Sí? Freud nace en 1856 y muere en 1939. Y yo les decía que, si bien a partir de 1885 en adelante, Freud comienza a separarse de la medicina para empezar a ir constituyendo paso a paso, progresivamente, lo que es el psicoanálisis, anteriormente había hecho investigaciones en neuroanatomía, investigaciones muy reconocidas, aportes muy importantes a la neuroanatomía. Pero fíjense si aproximadamente a partir de 1884-85, con este texto que yo les mencionaba, el proyecto de psicología para neurólogos, Freud comienza su investigación psicoanalítica, miren la cantidad de años, hasta 1938, la cantidad de años que él está investigando. Entonces, imagínense cuántos avances se pueden hacer en todos esos años. Y hay tantos avances que para comprender mejor y para ordenar un poco mejor esta teoría psicoanalítica, podríamos describir 3 momentos fundamentales, 3 momentos de viraje,
3 momentos en donde se producen descubrimientos que marcan cambios importantes dentro del psicoanálisis. Una primera etapa, y voy a dividirla en unas etapas con fechas que sean sencillas de recordar para ustedes. Una primera etapa hasta 1910. Una segunda etapa hasta 1920. Y una tercera etapa después de 1920. Pero en realidad no quiere decir que de 1919 al 1 de enero de 1920 Freud cambia. No, estamos hablando de un progreso en la investigación, estamos hablando de que muchas cosas que las vamos a ir ubicando, por ejemplo, en la etapa intermedia entre 1910 y 1920, sin duda que fueron iniciándose estos descubrimientos anteriormente. Solamente las voy separando por décadas para que sea más fácil para ustedes. ¿Y por qué será tan importante entonces en psicoanálisis cuando uno menciona un texto hacer alusión al año? ¿Vieron? Mencioné un texto y se alusiona al año, mencioné otro y se alusiona al año. Porque es muy importante, porque en función de qué año se ha publicado, quiere decir en qué etapa de este progreso de la corriente psicoanalítica se encontraba. No es lo mismo lo que Freud pensaba a los inicios que en la etapa intermedia que al final. ¿Y qué es lo que Freud pensaba en los inicios? En los inicios, y fíjense que la interpretación de los sueños se encuentra dentro de esta gran etapa, en el intermedio de esta etapa podría decirse, pero en los inicios Freud pensaba algunas cosas tales como que el aparato psíquico estaba regido por el principio de placer. Es decir, ¿qué querría decir eso? Que el aparato psíquico está regido por el principio del placer, significa que todas nuestras acciones tenderían al bienestar, al placer, a lo gratificante. Eso es el principio del placer. Por otro lado, consideraba que el aparato psíquico, el aparato psíquico como el psiquismo de la persona, ¿no? Si quieren, la mentalidad. Después ni mentalidad ni mente son conceptos muy científicos, ¿sí? Aparato psíquico, psiquismo, pero bueno, para que de a poco vayan incorporando algunos conceptos. Otro de los principios que él tenía es que este psiquismo, que este aparato psíquico estaba regido por el principio de realidad. Según el cual siempre tendríamos en cuenta la realidad. Nos manejaríamos en función de la realidad, que va a ser siempre una realidad compartida. Una realidad que va a ser igual para todos, o casi igual para todos. Por otro lado, va a decir que el aparato psíquico estaría regulado por el principio de constancia. Y el principio de constancia, que Freud lo había también trabajado en este texto que yo les decía, el proyecto de psicología para neurólogos, el principio de constancia diría que el aparato psíquico tiende a la descarga de estímulos, tiende a quedar como sin excitación, como tendiendo a la descarga, a la homeostasis, que sería como un equilibrio, como si dijéramos en otros términos, como a la tranquilidad. Y todos estos principios, en realidad Freud luego va a descubrir que ninguno de ellos regula el aparato psíquico. Tanto que escribieron, que pensaron, y resulta que después Freud viene a cambiar las cosas. Pero por la primera época, y este texto que ustedes,
este texto que van a empezar a leer a partir de hoy, les voy a poner en el Classroom, aunque sea un poco tarde, les voy a subir el material. Este texto que van a empezar a leer hoy, que se llama La interpretación de los sueños, y que es de 1899, justamente está regido por estos principios. Así que ya se van a dar cuenta del final de la historia. Seguramente después habrá algunos cambios. Pero volvemos a esta primera etapa. Por otro lado, hay algo que se llama pulsión, que es un concepto psicoanalítico sumamente complejo, muy difícil de entender, que Freud utiliza durante toda su teoría, según la cual las pulsiones que se encuentran entre nuestro organismo y nuestra psiquis, que no son una ni dos, sino que son varias, Freud las va agrupando de distinta manera, va haciendo como una clasificación distinta en cada una de estas etapas de su construcción teórica. Entonces, en esta primera etapa, Freud reconoce dos pares de pulsiones. Pulsiones sexuales o pulsiones de autoconservación o del yo. Es decir, las pulsiones estarían organizadas o en pulsiones sexuales o en pulsiones de autoconservación. Y rápido les digo, porque ahora no van a entender mucho, pero solamente para no hacerme la misteriosa, porque después lo vamos a ver al concepto de pulsión, prometo que de una manera sencilla, porque sí es un concepto muy complejo. Para Freud las pulsiones, que lo va a detallar más adelante, ¿no? En esta época, en realidad la pulsión es una representación psíquica, es decir, siquiera una representación mental, de una estimulación proveniente del cuerpo en continuo fluir. Él va a decir en Pulsiones sus destinos, un texto de 1910, pasamos a la otra etapa, él va a decir que la pulsión es el agente representante de una estimulación proveniente del cuerpo en continuo fluir, es decir, algo que nunca se detiene. Algo que va, ¿qué pasa? Que tenemos en el cuerpo como que da vueltas, algo así parecido como si fuera una energía. ¿Puede ser como que nunca satisface completamente, algo así, o no? Exactamente. La pulsión, retomando lo que Jessica dice, igual lo vamos a ver, les prometo más adelante, hay texto y hay apunte de cátedra para que sea fácil de entender, pero en realidad la pulsión, dirá Freud después, es algo que no tiene un objeto que la colme, la pulsión es como una búsqueda incesante de algo que sería aquello que me dejaría satisfecho, pero eso nunca llega. Es algo que no existe en realidad, el objeto que colmaría la pulsión. ¿Se entiende? Es como si uno tuviera, una figura, pensemos, una forma determinada y algo que la quiere sujetar y que perfectamente quiere encastrar, pero nada encastra con esto. Esto sería el objeto y esto sería la pulsión. Nunca alcanza, es parecido, parece que este va a servir, pero nunca alcanza. La pulsión, el objeto de la pulsión, dice Freud, está perdido. Entonces, toda la vida nos lo pasamos buscando objetos para ver si es el mismo que está perdido. Pero en realidad ninguna va. Es como si tuviéramos, ¿vieron esos rompecabezas de muchas piezas que tienen un montón de piezas muy parecidas y que cuando uno toma una pieza y cree que va a encastrar, se da cuenta que no encastra? Esto es lo mismo. Por eso su compañera dice que la pulsión no tiene objeto. Bueno, más allá de lo que vamos a ver después de las pulsiones, porque sí es un concepto, insisto, bastante complejo, no hay que
hay que tomárselo con calma para entenderlo, para aprender, lleva mucho tiempo comprender qué son las pulsiones y sobre todo para qué sirven, ¿sí? Pero bueno, lo que yo les quería contar es que las pulsiones en esta primera etapa quedan agrupadas en dos pares. Por un lado las sexuales y por otro lado las pulsiones del yo, ¿sí? En una segunda etapa vamos a ver cómo resitúa Freud estos principios. En una segunda etapa, Freud va a descubrir que el aparato psíquico no está regido por el principio del placer, ni tampoco por el principio de realidad, mucho menos. Y algo que omití decirles de la primera etapa, en la primera etapa Freud utiliza el concepto de trauma. Trauma como acontecimiento que puede producir efectos en una persona. Y trauma como un hecho real que puede provocar efectos en una persona. En la segunda etapa, Freud, y esto viene también con el hecho de ya no pensar de la misma manera un aparato psíquico regido por el principio del placer, Freud en la segunda etapa va a descubrir que no siempre se necesita un hecho, un acontecimiento determinado para que se produzca una vivencia dolorosa o un trauma. En la primera etapa, Freud pensaba, sí, él consideraba la teoría del trauma. Había que ir a buscar cuál era ese acontecimiento que había provocado o desencadenado un síntoma, una situación, lo que sea. En la segunda etapa, Freud va a descubrir que en realidad la fantasía también puede tener valor traumático. Y la fantasía no en el sentido de algo que me imagino solamente, que podría ser, pero no siempre se trata de la imaginación, sino la fantasía en el sentido de que no hace falta un acontecimiento real y concreto para ir a encontrar para que se genere una situación traumática o para que se genere un síntoma. ¿Se entiende? Hay un pasaje del concepto de trauma como una vivencia traumática a el hecho de que un pensamiento puede volverse traumático. Cualquier situación puede volverse traumática. Que no necesariamente tiene que ser una situación límite para que para nosotros tenga valor traumático y pueda enfermar. ¿Esto se entiende? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran que repita? Bueno, vamos a ver qué pasaba con las pulsiones en esta etapa. Estos dos subgrupos que eran las pulsiones sexuales o las pulsiones de autoconservación o pulsiones yoicas o pulsiones de autoconservación del yo, según la traducción, pero todo quiere decir lo mismo. En esta segunda etapa Freud va a pensar en algo que es la libido. La libido es la energía pulsional. Las pulsiones tienen una energía que se denomina libido, ¿sí? Y la libido, justamente, que es esta energía pulsional, en esta segunda etapa Freud va a reconocer una libido yoica y una libido objetal. Una libido yoica, es decir, del yo, y una libido objetal o de los objetos. Y en un texto que se llama Introducción al Narcisismo, que es de 1914, bien de esta segunda etapa, él va a plantear
que la libido es como una ameba y los pseudótopos que emite. Es como si fuera algo que puede tener prolongaciones. ¿Saben lo que es una ameba y sus pseudótopos? O si quieren más fácil, piensen en un pulpo. Cuando el pulpo, sus brazos, que no sé si son brazos o patas, ¿no? Sus extremidades, cuando esas extremidades las extiende o cuando esas extremidades las reclina hacia sí mismo. ¿Sí? Entonces, la libido sería esto. Cuando la libido es yoica, está toda dentro de la persona, dentro del yo, como si fuera todo el interés puesto en mí mismo. Y cuando la libido es objetal, es cuando la libido se deposita en los objetos. ¿Sí? Imagínense, a ver, por ahí, para los que son más jóvenes, ¿vieron los slimes? ¿Sí? ¿Saben todos lo que son los slimes? ¿Qué pasa con un slime? Un slime lo podemos tener todo junto, como una pelotita, o lo podemos desparramar y se desparrama por todos lados. Cuando está todo junto, entonces esa libido, porque la libido es una sola, la energía pulsional, cuando está toda junta, sería la libido yoica. Y cuando se deposita en los objetos, se desparrama y se pegotea por todos lados, sería libido objetal. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, bien, entonces él va a pensar que el yo es un reservorio de libido. Es decir, la libido está ahí en el yo y cuando es un poco como el interés, ¿no? Cuando a alguien no le interesa nada, en realidad está como centrado en sí mismo. ¿Vieron las personas que por ahí no se relacionan mucho con los demás? Están como mirando hacia adentro, como metidos para adentro, como mirándose a sí mismos. Pero a veces ese interés cuando se va hacia otras personas o hacia otras cosas, es ese mismo interés, es una manera de salirse de uno. Esto sería posibilitado por la libido objetal. Tanto es así que los post-freudianos, que son unos psicólogos contemporáneos, psicólogos, psicoanalistas, médicos, contemporáneos de Freud, que iban siguiendo las investigaciones de Sigmund Freud, llega un momento en donde siguen la teoría freudiana hasta esta etapa. Y luego la tercera etapa, que es la que vamos a ver ahora, allí ellos hacen como un quiebre, se quedan con el conocimiento o el desarrollo de la teoría hasta la segunda etapa y comienzan a hacer investigaciones propias con esos principios. No toman la tercera parte de la teoría freudiana, que es la más importante. A ellos se les ha llamado post-freudianos. Grandes hombres dentro del psicoanálisis también post-freudiano, Abraham, Ferenczi, entre tantos. Y justamente los post-freudianos, o todos los que hoy se ocupan de una corriente que se llama la psicología del yo, precisamente hablan de patologías que son trastornos narcisistas, tomando este concepto que yo les cuento que Freud desarrolla en este texto de 1914. Entonces ellos dicen que esos cuadros en donde la persona está recluida en sí misma son trastornos narcisistas. Porque justamente lo que Freud en ese texto explica es que cuando el narcisismo es
que toda la libido está puesta en el yo. Eso es el narcisismo. Hay un narcisismo normal y hay un narcisismo patológico. Entonces ellos hablan de trastornos narcisistas cuando las personas se encuentran con toda la libido recluida en el yo. ¿Se entiende? Esto es la nosografía, que es un término muy técnico. Esto es toda la distinción de cuadros clínicos que plantea esa corriente teórica que no continuó con la lectura de Freud, con las investigaciones últimas de Freud, que son las más importantes en realidad. Bueno, ya les había dicho entonces, Freud descubre que el aparato psíquico no está regido por el principio de realidad, que no está, que las pulsiones se van a clasificar según su libido, en libido objetal y en libido yoica, y hace muchísimos descubrimientos en esta segunda etapa, hasta que en 1918 publica un texto que se llama Más allá del principio del placer, un texto paradigmático, un texto fundamental para el psicoanálisis. Fíjense qué nombre tiene, Más allá del principio del placer. Y a partir de lo que Freud publica en este texto, comienza en rigor la tercera y última etapa del psicoanálisis freudiano. Yo les había dicho que tengan en cuenta 1920, pero para ser precisos, comienza en 1918. ¿Qué es lo que va a descubrir Freud? Freud va a descubrir que el aparato psíquico no está regido por el principio de placer. Que no siempre una persona busca situaciones que le generen placer y bienestar. De hecho, años después va a escribir el principio económico del masoquismo, donde él va a decir que hay un masoquismo primario que es normal y está presente en todos los sujetos. Un masoquismo primario, eso no quiere decir un masoquismo patológico, ¿se entiende? No es lo mismo. El masoquismo primario no es el masoquismo en un sentido patológico. Cuando esto llega a determinado extremo, se transforma en algo patológico, en una estructura patológica. Entonces, en esta última etapa, él va a diferenciar las pulsiones en dos grandes grupos: pulsión de vida y pulsión de muerte. Y él se pregunta en este texto, que se llama Más allá del principio del placer, ¿qué hay más allá del principio del placer? Acuérdense que el principio del placer era el que regulaba en la primera etapa, según Freud pensaba, el aparato psíquico. ¿Qué hay detrás del principio del placer? Detrás del principio del placer está el displacer. Es decir, nosotros, desde nuestro yo, desde nuestra conciencia, si a cualquiera le preguntamos, cualquiera diría, obviamente, que entre el placer y el displacer prefiero el placer. Entre el malestar y el bienestar, prefiero el bienestar, ¿verdad? Pero nosotros, más allá de que pensemos esto, siempre caemos en elegir el bienestar, en elegir el placer o no. A ver, piensen un momento. ¿No les pasó nunca? Sí, pero pasa que a veces buscamos más el placer o el bienestar que buscar, como dijo Freud, el displacer. Sí, porque nuestra conciencia o nuestro yo no nos permitiría pensar que a veces buscamos el displacer, pero a veces lo buscamos. ¿Vieron cuando uno dice, yo solito me meto en estos líos? Sí. ¿Cuántas veces lo dijeron?
¿Cuántas veces lo dijeron este año? Mire lo que les digo. ¿Cuántas veces lo dijeron También este podría ser, profe, la persona que está obligada a trabajar de algo que no le gusta, que lo tiene que hacer sí o sí, y bueno, elige hacerlo porque lo peor sería otra cosa, digamos, no tener trabajo, también. Por ejemplo, y uno dice, yo solo no me meto en esto. Fíjense, les iba a preguntar, no solamente cuántas veces lo dijeron este año, cuántas veces lo dijeron este mes, y si ajustamos un poco, cuántas veces lo dijimos esta semana. Digo, entonces por un lado, acá se muestra bien la división subjetiva, ¿no? Teóricamente, nuestro yo dice que nuestra voluntad, y nosotros a veces no está en nuestras manos. Yo digo cuando sí está en nuestras manos, ¿cierto? Cuando sí está en nuestras manos hacer las cosas de otra forma y caemos otra vez en ese camino tomando las mismas decisiones o entrando en la misma situación que nos habíamos jurado y perjurado que nunca más nos iba a pasar. Somos los reyes de decir, a mí me pasa una vez, no dos, me agarrás una vez, no dos, y resulta que nos agarraron como 25.000 veces, y faltan otras 25.000 más. ¿Se entiende? Porque esto muestra justamente la división subjetiva, la escisión psíquica, ¿sí? Esto que está dividido justamente entre una conciencia, un yo, que se guía por el principio de realidad dentro de lo que puede, que trata de manejarse con la voluntad, con la racionalidad, teniendo en cuenta el medio exterior, las exigencias del medio exterior, y sin embargo, como no es el único componente de nuestro psiquismo, hay momentos en donde parece que no podemos sostener esto. No es que el yo falle, es que existe el inconsciente. Yo siempre me acuerdo en segundo año de la carrera de psicología, cuando cursaba la materia psicoanálisis de Sigmund Freud, porque se cursan muchas materias psicoanalíticas, se ven muchos autores psicoanalíticos, pero cuando cursaba la primera materia de psicoanálisis Sigmund Freud, tenía una profesora que siempre hablando de esto decía, pero el inconsciente es feliz. Ella decía, el yo no entiende, el yo se enoja, el yo sufre, pero el inconsciente es feliz. Es decir, aquello que es buscado por una parte del aparato psíquico es rechazado por la otra, pero nosotros somos todo eso. Somos complicados los seres humanos, sin duda, sin duda. Bueno, este es el principal descubrimiento de esta tercera etapa, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Pulsión de vida y pulsión de muerte van juntas por la vida, una va limitándose a la otra, una le pone el freno a la otra. Si esto es pulsión de vida, viene la pulsión de muerte y la frena. Si esto es pulsión de muerte, viene la pulsión de vida y la frena. Y está muy bien que esto así sea. ¿Por qué? Porque si solo se tratara de pulsión de vida, entraríamos en un círculo sin fin que nos terminaría conduciendo a la muerte. Y si solo fuera pulsión de muerte, sin una pulsión de vida que acote y que limita, nos moriríamos. Pero ambas solas nos llevan a lo mismo, a la destrucción. Por eso es necesario que la pulsión de vida y la pulsión de muerte estén ambas presentes en nuestro psiquismo y ambas a la par limitándose la una a la otra. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende este concepto? Y hay un concepto que estuve mencionando que es el concepto de inconsciente, que también va pasando por distintas etapas. Freud inaugura el concepto de inconsciente tempranamente en su teoría, y el concepto de inconsciente va produciendo virajes, es decir, modificaciones. Ese concepto de inconsciente no es que Freud lo va cambiando porque sí, sino que es un concepto que se va complejizando a partir de los descubrimientos que él va haciendo. En la primera etapa, hasta 1910 aproximadamente, porque en realidad cuando yo les contaba de la teoría de la fantasía, en realidad lo publica en 1908. Esto de que los años están, a ver, son algunas referencias amplias como para que ustedes más o menos se orienten,
sin poniendo años que son fáciles de recordar. Yo les decía que en la primera etapa, Freud, el concepto de inconsciente era un concepto de inconsciente descriptivo. El inconsciente era descriptivo. Y la terapéutica, es decir, el modo de abordaje clínico de esta etapa, consistía, es decir, para solucionar los síntomas, lo que había que hacer era hacer consciente lo inconsciente. O sea que toda la dirección de la cura en esta etapa, todo lo que hacía el psicoanalista en esta etapa, era tratar de recuperar ese recuerdo reprimido, ese recuerdo del cual la conciencia nada sabía. Es decir, hacer consciente lo inconsciente. ¿Y por qué es un inconsciente descriptivo? Es descriptivo porque en realidad nos describe algo que vamos a ver a partir del nuevo texto y el nuevo tema, ¿sí? Si llegamos hoy empezamos con eso también. Algo que tiene que ver con que describe el lugar en donde se encuentra el recuerdo, por eso es descriptivo. Pero el hacer consciente lo inconsciente es iniciar un camino de quedarnos sin inconsciente. El inconsciente que está conformado por recuerdos reprimidos, ya vamos a ver bien qué es la represión, recuerdos reprimidos, recuerdos que no podemos recordar, que nuestra conciencia no puede evocar, están todos inscritos o alojados en el inconsciente y todos los esfuerzos del médico tenían que ver con recuperar esos recuerdos. Pero si hacemos consciente, cuando digo recuperar esos recuerdos, tiene que ver con volverlos conscientes. Si yo hago consciente todo lo inconsciente, ¿qué pasa? Me quedo sin inconsciente, ¿cierto? Por eso es un inconsciente en sentido descriptivo, que es el inconsciente que Freud manejaba en el texto que van a empezar a leer, que se llama La interpretación de los sueños. Un consciente que un inconsciente que perfectamente a través de cierto procedimiento se podía volver consciente. Todo lo inconsciente se podía hacer consciente a través del método psicoanalítico, a través del tratamiento psicoanalítico, ¿se entiende? No es solamente por el esfuerzo de decirlo, de evocarlo, de tener voluntad, sino que en realidad, para que se hiciera consciente, requería un tratamiento, todo lo que estaba inconsciente. Si volvemos, si a través de un tratamiento recuperamos todo lo inconsciente, ¿qué pasa con el inconsciente? El inconsciente queda vacío, deja de existir. ¿Y a ustedes cómo les suena esto? ¿Será posible? No. Y en la segunda etapa Freud ya descubre que no. En la segunda etapa, entre 1910 y 1920, vuelvo a decir, fechas relativas, sencillas de recordar. Entre esas etapas, Freud va a decir que el inconsciente es dinámico. Y ahí tiene un texto de 1912 que se llama Lo inconsciente, que les aseguro que es bien complejo. Es mucho más complejo que textos que escribió después. Texto complejo, si lo hay, es lo inconsciente. Y allí, por esos años, aparte de decir que el inconsciente es dinámico, él va a decir que hay dos tipos de represión. Una represión primaria, una represión secundaria.
Y vieron que en la primera etapa decíamos que lo que estaba reprimido con trabajo psicoanalítico se podía hacer consciente. Bueno, en la segunda etapa Freud va a descubrir que aquello que sucumbe a lo que se llama represión primaria, nunca jamás lo vamos a poder recordar. Todos tenemos una faceta desconocida para nosotros mismos. Perdón, ¿podría volver a repetir? Por supuesto. Freud va a distinguir dos tipos de represión. Esto lo distingue en un texto que se llama La represión, que es de 1910. Insisto con las fechas para que se ubiquen en el tiempo. En ese texto Freud va a distinguir dos conceptos de represión, una represión primaria y una represión secundaria. Y él va a decir, vamos a decirlo al revés, todo lo que queda secundariamente reprimido, todo eso se puede evocar, se puede recordar, aunque más no sea con tratamiento psicoanalítico. Pero todo lo que fue reprimido primordialmente, eso jamás lo vamos a poder recordar. Más eso no quiere decir que no se pueda hallar, ¿eh? No es que no se puede hallar. Sí, pero uno no lo puede recordar con un ejercicio de evocación, tratando de hacer el esfuerzo de recordar. Nunca lo vamos a recordar. En realidad, se construye esos recuerdos reprimidos haciendo terapia psicoanalítica profunda y un buen tiempo, se construyen, se reconstruyen y los reconstruye el terapeuta, porque la persona no los puede recordar. Se llama represión primaria, no es evocable, no puede recordarse, por estructura no puede recordarse, sí se puede construir, con unas construcciones en psicoanálisis, es un texto de la última etapa de Freud, uno de los últimos textos, donde justamente él ahí habla de cómo el terapeuta, el médico, él hablaba de médicos en esa época, de psicólogos, de psicoanalistas, cómo puede, en función de escuchar este inconsciente del tratamiento que va llevando adelante, puede reconstruir eso reprimido primario y se lo puede decir al paciente. Y se lo dice al paciente para justamente avanzar en la cura. Entonces, represión primaria. Y lo otro se llama represión secundaria. Las represiones secundarias son un montón de represiones que se van a producir a partir de esa primaria, de la cual nada vamos a recordar. Sería la primaria porque son recuerdos no placenteros. Sí, son recuerdos no placenteros. Son recuerdos que tienen que ver con cosas que para nosotros son muy difíciles de asimilar. Pueden ser hechos reales o simplemente pueden ser, ¿cómo decirlo para que se entienda? Pueden ser nuestra estructuración psíquica misma, pueden ser propios principios que uno ha hecho en este crecimiento, en este desarrollo, en esta constitución psíquica. No necesariamente tiene que ser un recuerdo. Recuerden que Freud ya había desechado la teoría del trauma. Entonces, para que algo sea traumático no tiene por qué ser un hecho real. No se trata de una experiencia dolorosa, no necesariamente. Se tratan de aquellas cosas que en nuestra estructuración psíquica, en nuestra infancia, donde se va constituyendo este psiquismo, donde se va conformando esta estructura psíquica, ¿sí? Lugares donde se va fijando la pulsión, lugares donde nos van llevando a que hoy seamos quienes somos. Piensen, por ejemplo, que los hechos más dolorosos de la vida de uno muchas veces los puede contar, ¿verdad? Bueno, entonces no es eso lo que está reprimido primordialmente. Profe, una consulta. Sí. Siempre a veces nos queda lo malo, digamos, lo vivido, lo malo, y por ahí las cosas buenas, por ahí no las recordamos, pero lo malo suele siempre presentarse en algunos momentos. Y porque uno a veces queda fijado ahí. El tema es que todo tiene un tiempo de elaboración. Entonces,
vamos a decirlo de una manera sencilla. ¿Vieron como cuando uno se queda pensando en algo y sigue, y sigue, y sigue hasta que después, listo, ya está, pasó, después de varios dolores de cabeza, noches sin dormir y demás, llega un momento donde uno simplemente ya no piensa más en eso, como que bueno, ya se conformó? Bueno, esto es algo parecido, no es lo mismo, pero es algo parecido a eso. Uno elabora las cosas y para elaborarlas hay que tramitarlas, hay que trabajarlas. No es lo mismo elaborar a partir de un trabajo que uno hace en psicoanálisis, en tratamiento, que por ahí elaborar algo que uno lo puede hacer desde la conciencia pensando en esto, ¿no? Piensen, por ejemplo, en... ¿Puede ser? ¿Cómo? Algo parecido a un duelo, algo así, ¿no? Sí, el duelo también tiene etapas y se elabora, ¿sí? Pero piensen por ahí en el duelo, bueno, es normal que esto suceda. El duelo tiene distintas etapas y por esas etapas hay que pasar. La primera etapa del duelo es la renegación, cuando uno no puede creer que esto haya sucedido. Esto a todos nos ha pasado, ¿sí? Y después otra etapa del duelo tiene que ver, según qué relación haya tenido uno con la persona que no está, pero en realidad tiene que ver con recuerdos, ¿sí? O muy placenteros o muy dolorosos en torno a esa persona. Depende de qué relación uno tuvo con esa persona. Y luego de a poco uno se va, ¿vieron que se dice, ya te vas a ir conformando? Bueno, es esto. Irse conformando, dicho en términos comunes y corrientes, no es más que la elaboración del duelo. Si pasa un año y un duelo no se elabora, un año y medio, 2 años, si el duelo no se elabora, se transforma en un duelo patológico. Es un duelo constante. De hecho, a veces el duelo patológico es más doloroso que el duelo del momento en el que ocurre el deceso, en el que ocurre la pérdida, ¿sí? Además, cuando hablamos de elaborar un duelo, no hablamos solamente de la pérdida de una persona querida. Un duelo se hace por la pérdida de cualquier cosa importante para nosotros. La pérdida de una esperanza, la pérdida de un ideal, la pérdida de un objeto, la pérdida de una persona. Eso también son pérdidas. Mudarse a otro país, cuando no es el proyecto, ver qué aventura me encuentro, sino me voy porque trato de buscar un lugar mejor, porque en mi país no lo tengo, por ejemplo, bueno, ahí también tenemos una pérdida y un duelo. Pero el duelo más o menos tiene que llevar un año. Días más, días menos. Si pasan 2, 3 años y nos seguimos sintiendo tan acongojados como al inicio del duelo, es porque el duelo se ha transformado en un duelo patológico, o sea, un síntoma que debe trabajarse. No nos podemos quedar toda la vida con el duelo patológico. No pueden pasar 6 años y seguir llorando a eso que perdimos, la persona, el objeto, el ideal, lo que sea, la oportunidad, lo que sea, como si hubiera sucedido ayer. ¿Se entiende? Y esto es la elaboración. Sí, Freud también decía la tramitación. Bueno, no me acuerdo bien cómo fuimos llegando al tema del duelo, pero bueno, continuamos. Lo importante es que sí les quede bien diferenciadas estas etapas y que el concepto general que tienen que entender es que va atravesando distintas etapas, va revisando conceptos, sigue profundizando la corriente psicoanalítica, enriqueciéndola, y por eso es tan importante la tercera etapa, que resignifica a la etapa 2 y a la etapa 3. Y además, y esto es muy importante porque aparte nos permite iniciar el tema, digamos, más importante de este eje, ¿sí? Que es la constitución subjetiva, que es el aparato psíquico. También es importante saber que durante la primera etapa, Freud pensaba el aparato psíquico de una manera, y en la última etapa, Freud lo piensa de una manera diferente. Para los que tuvieron psicología en la escuela secundaria, ustedes deben haber estudiado probablemente un primer modelo de aparato psíquico llamado
en los libros de psicología del secundario primera tópica, y un segundo modelo de aparato psíquico denominado en estos mismos libros segunda tópica. El primer modelo de aparato psíquico Freud lo presenta en un texto que se llama La interpretación de los sueños, de 1899, texto del cual voy a subir algunas páginas para que ustedes empiecen a leer. El texto más largo de todos los que escribe Freud es La interpretación de los sueños. Nosotros son 2 tomos de la colección que la mayoría tenemos, que es la colección de Amor-Rortu, para que vean que son muchas páginas realmente, y ustedes solamente van a leer unas páginas del capítulo 7 y unas páginas del capítulo 6, no se asusten, no es que van a leer toda la interpretación de los sueños, no por lo menos para esta materia. Ahora, si después les interesa y quieren leerla, por supuesto pueden hacerlo. Entonces yo les decía, en una primera etapa, él va a presentar un modelo de aparato psíquico y en la segunda etapa va a presentar un modelo de aparato psíquico distinto. Bueno, hasta acá yo los invito a los que tomaron apuntes a releer, a mirar un poco esto, antes de dar vuelta a la página y empezar con el gran tema. Si quieren, revisen un poco y me pueden preguntar cualquier cosa que no haya quedado clara en este recorrido histórico, ¿no?, sobre la teoría freudiana. Yo tengo una duda respecto a la tercera etapa, cómo lo describe Freud al inconsciente. Ah, porque no se lo debo haber dicho, ¿no? Ah, por eso, porque pensé que capaz que lo dijo y yo No. Yo les dije que Freud en la segunda etapa habla de un inconsciente dinámico y en la tercera etapa él habla de un inconsciente estructural. Eso me olvidé de decírselos. ¿Alguien quieren revisar? Lean tranquilos, cualquier cosa me preguntan. Profe, la última parte del inconsciente que es dinámico, que sería la secundaria. Sería en la segunda etapa, ¿no? Primera etapa, inconsciente descriptivo. Segunda etapa, inconsciente dinámico. Y tercera etapa, inconsciente estructural. En la primera etapa, en el libro La interpretación de los sueños va a presentar el primer modelo de aparato psíquico, y en la tercera etapa, en un texto que se llama El yo y el ello, va a introducir el segundo y definitivo modelo de aparato psíquico. Profe, yo me quedé como media, no me quedé trabada, sino que ahora, no sé, leyéndolo capaz que lo entiendo, pero me quedó en la cabeza cuando se hablaba el principio del recorrido de Sigmund Freud con respecto a los síntomas que se presentaban en los sujetos que no coincidían con la parte orgánica. Eso está vinculado, digamos, más que nada por cómo comenzaba, ¿no? Digamos, tenía que ver más puramente con lo anatómico, ¿no? Porque era con lo que se empezaba a estudiar al principio, ¿no? Claro, porque ustedes recuerden que él era neurólogo.
Y el neurólogo se ocupa de patologías del cuerpo, ¿no? De patologías psíquicas, de origen psíquico, psicológicas diríamos hoy. Entonces, si una persona tiene yo les ponía el ejemplo de la anestesia, si quieren una parálisis, una anestesia no como elemento para anestesiarnos y dormirnos, sino anestesia como la imposibilidad de sentir dolor, ¿no? Por ejemplo, o sensaciones. Piensen en una parálisis. Uno no puede tener paralizado un segmento del brazo, o tiene todo el brazo paralizado o no tiene todo el brazo paralizado. Uno no puede no sentir sensación en un lugar, porque para la medicina, en realidad, lo que transmite la sensación de dolor son los nervios, el sistema nervioso autónomo, ¿sí? El recorrido de los nervios. Entonces, si hay una afección, no puede estar afectado una parte del recorrido de un nervio. Si hay un problema orgánico, está todo el nervio. Es como si uno dijera, tengo una parte del músculo entumecida. No, uno tiene todo el músculo entumecido o no lo tiene entumecido. En realidad, cuando uno dice, tengo una parte, qué sé yo, hay un músculo acá que se llama deltoides, ¿no? Que sería como la hombrera. Uno si tiene entumecido el deltoides, eso, todo el deltoides o nada. ¿Se entiende? Cuando hablamos, por ejemplo, de una contracción muscular, uno puede decir tengo una parte del brazo dolorida, pero uno no puede decir tengo una parte del deltoides, porque es un músculo que además, bueno, no sé si se van a ver, es una cosa más o menos chiquitita así, que está acá, ¿sí? Como una tapita, es finito además. Entonces digo, lo que Freud planteaba es, no puede ser que yo sienta algo que no se corresponde con lo que si fuera una causa anatómica, tendría que ser otra la zona afectada. En realidad, lo que estaba afectado es la representación psíquica que uno tiene, ¿sí? Si uno dice, tengo paralizada la pierna, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué parte del cuerpo tienen paralizada? ¿Desde dónde hasta dónde? Y desde el comienzo hacia el pie sería toda, Bien. en teoría toda la pierna. ¿Y dónde comienza la pierna? De la cadera para abajo. Y la pierna, ¿saben qué? No comienza en la cadera para abajo. La pierna comienza luego de la rodilla hasta el tobillo. Lo anterior se llama muslo. Ah, es verdad. Bueno, nosotros le decimos pierna, obvio. Pero en realidad bueno, ahí tenemos un pequeño ejemplo para empezar a darnos cuenta, más o menos, porque a veces no es tan fácil imaginarse, ¿sí? A estos pacientes con esas sensaciones que no responden a una causa orgánica, sino a una causa psíquica, ¿sí? Por eso se nota muy bien en la zona afectada. Justamente, la representación que uno tiene de la pierna en sentido común va desde la cadera hasta el tobillo, obvio, indiscutible, todos decimos la pierna, pero en realidad, si bien no hay mucha diferencia porque digamos que los vasos, es decir, la vena y la arteria, esos son los vasos, que recorren tanto el muslo como la pierna, muchas de ellas son las principales, son las mismas, ¿sí? Y los nervios también son los mismos, pero en realidad tiene que ver con que si fuera un problema orgánico, otra sería la localización. Y esto es lo que a Freud más que nada le hace darse cuenta de que la causa no es orgánica en ese caso, que tiene que ver con la representación que uno tiene de esa parte de su cuerpo, que no es lo mismo que la parte del cuerpo para la anatomía. ¿Se entiende? Por eso el ejemplo de la pierna y el muslo y la pierna. El brazo pasa lo mismo. Nosotros ¿a qué le llamamos? Me duele el brazo y uno se toca acá. ¡Ay, cómo me duele el brazo! No, perdón. Brazo, antebrazo. ¿No? Bueno, justamente. Acá se trata de nombres que se le dan a distintas partes del cuerpo por la anatomía, pero si uno esto lo lleva al plano de las estructuras que se encuentran por debajo, siendo el sostén, como el hueso, los músculos, el tejido conectivo, los vasos, los nervios, lo que sea, bueno,
seguramente hay una diferencia. Pero solo para los casos donde el origen es psíquico, el origen es psicológico, no para todos, ¿eh? Para aclarar el tema del principio, en la primera etapa, primero, él cree que el psiquismo estaba regido por 3 principios: el de la realidad, el de la principio de constancia, hay uno más, ¿no? Y el principio del placer. Del placer. Esos 3 en la segunda etapa lo Y se da cuenta. en realidad, Freud ya en la segunda etapa, el principio de realidad, lo empieza a resituar y viene relacionado con la teoría del trauma, porque en realidad Freud en la segunda etapa va a escribir textos donde él va a decir que a veces, él de hecho lo dice así, entre el trauma y la realidad se interpone la fantasía. Dice Freud en un texto que se llama Las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad. Entonces él dice, entre el trauma, que sería aquello que aparece como lo sintomático, ¿no? Como lo que enferma, ¿sí? Y la realidad se interpone la fantasía. Al principio Freud siempre pensaba que el origen tenía que ver con un hecho traumático, con una vivencia traumática. El trauma era una vivencia. De hecho, en los primeros años, en algunos textos, neuropsicosis de defensa, en etiología de la histeria, él pensaba que el origen de la histeria, la etiología, cuando hablamos de la etiología, es el origen de una enfermedad, ¿no? Bueno, el origen de la histeria, la etiología de la histeria era una vivencia sexual prematura traumática. Así lo llamaba él, vivencia sexual prematura traumática. Y él, por las investigaciones que había hecho, luego va a llegar a otras conclusiones, ¿no? Pero en esa época, él lo que escuchaba que las pacientes histéricas les contaban es que todas habían tenido una vivencia de índole sexual prematura, es decir, antes de la pubertad, y por eso era traumática. Y después Freud va descubriendo que no es así. De hecho, hay la carta 69, que es un texto que, las cartas son unos textos que se han reconstruido a partir de cartas que Freud, de una correspondencia que Freud intercambiaba con otro médico amigo que se llama Fliess, y entonces, y le ponía números a las cartas, y en la carta 69, cuando Freud descubre justamente que no siempre se trataba de una vivencia traumática, sino que podía ser una fantasía, él escribe a Fliess diciéndose, los neuróticos, no creo más a mis neuróticos, las histéricas me mienten, ¿no? Entonces, no creo a mis neuróticos, las histéricas me mienten, termina él diciendo que no podía ser que por cada histérica hubiera habido siempre alguien que hubiera cometido algún episodio que para ella se les transformara en una vivencia sexual prematura traumática. Y por eso le escribe que entre la realidad y el trauma se interpone la fantasía. Y que muchas veces esas vivencias traumáticas, esos recuerdos traumáticos que aparecían antes de la pubertad, tenían que ver con fantasías, no eran reales. Él decía, no puede ser que por cada histérica haya habido alguien que acomete este tipo de hechos, ¿se entiende? Que no tiene que ver con un abuso sexual, ¿no? Piensen en 1900, pero sí tienen que ver con episodios de índole sexual, desde galanteos hasta una palabra, hasta una mirada, así no hacía falta que fuera ultrajada. En realidad, generalmente eran estas cosas que cobraban un carácter traumático. Profe, en el texto que usted mandó a leer, habla de una chica que tenía ataques de histeria, que no era por un ataque sexual, sino por la vivencia del padre que estaba enfermo.
Claro, sí, Irma DR. Sí, Irma DR, que los casos de Freud ninguno se llaman como Freud los menciona, ¿eh? En Irma, el caso Irma, y se ve, la inyección de Irma, se habla mucho de esa escena. Hay otro también, el caso Emma, que es el que les estaba por contar, y en realidad en el que él habla de la parálisis, el caso de Isabel. Isabel cuidaba al padre que estaba enfermo y el padre no podía caminar, estaba paralítico. Entonces ella llega al consultorio de Freud porque le pasaba que tenía problemas de sensación de las piernas, esto que yo les decía, ¿no? Y cuando Freud la invita a hablar, ella en algún momento termina diciendo, en mi casa las cosas no marchan. Y porque en realidad el que no marchaba era el padre, que es el que estaba paralítico, ¿sí? Entonces, bueno, así, a este caso alude allí. ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta más? A mí no me quedó claro lo de la expulsión. Eso. La libido yoica y la objetal, no me quedó muy Bueno, claro. las expulsiones lo podemos dejar por un poco más adelante, ¿sí? Porque vuelvo a decir que es un concepto muy difícil de comprender. Si decimos que la pulsión es la representante psíquica de una energía en continuo fluir, estamos hablando de que del cuerpo parten una serie de impulsos que no cesan y el psiquismo los detecta, ¿sí? Y esto es una pulsión, es una estimulación que nunca termina. Y la libido, que esto es más fácil de entender, que es esa energía que tienen las pulsiones, en la segunda etapa, Freud planteaba que la libido era algo que cuando estaba toda recluida en el yo, él la denominaba libido yoica. Pero cuando en algún momento esta libido era depositado en algún objeto, persona o algo de nuestro interés, entonces pasaba a ser una libido objetal. Por eso yo les hablaba de que los postfreudianos hablaban de estos trastornos narcisistas. Los postfreudianos siguen pensando que la psicosis es un trastorno narcisista, que el autismo es un trastorno narcisista. ¿Por qué? Porque está toda la libido recluida hacia el yo. Estoy yo todo para adentro. No me interesa nada. Pero digo, no es que me interese nada porque soy un egoísta y tengo un amor propio, un narcisismo enorme, no, al revés. En realidad no puedo comunicarme con nada ni con nadie. Tengo toda la libido allí dentro. Para que algo pase a existir, a mí me tiene que interesar. Si a mí no me interesa mirar nada más que mi ombligo, entonces nunca va a haber nada por fuera de mí. Entonces, cuando esa libido, que es una sola, y es como un vaivén, ¿no? Yo les decía, el slime, piensen en una plastilina que se estira, piensen en algo que se estira como un chicle. Se estira, piensen en un chicle que se estira y se pega en algo. ¿Sí? Sigue siendo el mismo chicle, pero una punta está pegada en algo. Esa punta pegada en algo sería la libido objetal, la libido del objeto, la libido que se depositó en el objeto. Y para que algo me interese tiene que ser libidinizado. Si uno no libidiniza algo, no me va a interesar. ¿Qué pasa cuando a uno le gusta algo? Cuando uno quiere o desea tener cierto objeto, ¿qué pasa? Piense cada uno en el que quiera, si desde, no sé, algo que se quiere comprar, que le gusta, un zapato que, a ver chicas, un zapato que nos encanta ahí en la vidriera y que nos deslumbró, y lo queremos tener como sea, cómo nos quedará, qué sé yo. ¿Y qué pasa? Está ahí como si de pronto tuviera como un brillito especial, un recubrimiento, es una cosa ahí que tal vez solamente algunas personas entienden. Está totalmente libidinizado. ¿Sí?
Cuando en algún momento eso cae, ¿vieron? Que uno se muere por tener algo y cuando lo compra, lo tiene, después de un tiempo ya está, ya no le pasa lo mismo. Ah, sí, es lindo. Justamente, porque tiene que ver con libidinizar algo, con esto de llenarlo con toda esa energía, ¿no? Y tenerlo. Es la energía del narcisismo puesta ahí. Es saludable que así sea. No digo que libidinicen todo lo que vean, ¿no? Porque si no, bueno, que seríamos unos compradores compulsivos, más o menos, si no es la idea. No es el consejo que quiero darle ni la conclusión a la que quiero que arriben, seguramente. Pero ¿qué pasaría si toda la pulsión estuviera recluida en el yo? Sí, en todos los trastornos psiquiátricos se ve mucho esto. ¿Sí? Este gesto de las personas así para adentro, esto en los neuropsiquiátricos está a la orden del día, es una actitud muy común. Por eso los postfreudianos lo llamaban trastornos narcisistas, porque en realidad no me interesa nada, todo está puesto en mí, en mi dolor, en mi sufrimiento. Hay una metáfora que utiliza Freud que dice, para hablar justamente de libido y de narcisismo, que dice... él habla de la imagen del poeta con dolor de muelas, ¿no? Entonces, la imagen del poeta con dolor de muelas dice así: en la estrecha cavidad de su muela se recluye su alma toda. Poético. En la estrecha cavidad de su muela se recluye su alma toda. Está ahí, no puede salir de eso. ¿Vieron cuando uno tiene un dolor muy fuerte? Está como que, ay, me duele, no puedo pensar en otra cosa, me duele, me duele, me duele. Bueno, ahí está puesta la libido. De ahí hay que sacarla. ¿Sí? Pero es saludable libidinizar. Si ustedes no libidinizaran la carrera de historia, hoy no estarían participando de esta clase. ¿Sí? Y tal vez alguna vez, qué sé yo, hoy sueñen con comprarse, no sé, determinado libro de un historiador que les encanta y les fascina, y bueno, y hoy hasta a lo mejor juntan plata, lo compran, lo piden de regalo de cumpleaños, qué sé yo, y eso es re importante. Y de acá a 10 años, sí, es un libro muy bueno, muy querido, pero no tiene ese lugar. La libido va y viene, imagínense si se quedara pegada al libro, sonamos también, ¿no? ¿Qué pasaría si la libido, así como queda recluida en el yo, quedara recluida en el objeto? Ahí sonamos también, estamos en problemas. No podemos salir de eso. ¿Sí? Es decir, ¿vieron lo que después Freud va a decir de que pulsión de vida y pulsión de muerte se tiene que poner un límite? Justamente tiene que ver con esto. Si justamente la libido es la energía pulsional, ¿qué pasa si esta libido nos conduce con la pulsión de vida a buscar, a seguir, y este objeto, y este objeto, y este objeto, y este otro, buscando el objeto ideal? ¿Qué pasa si cada tanto la pulsión de muerte no le hace como una especie de barrera momento, hasta acá? ¿Se entiende? Porque si no también nos conduce, entramos en una rueda sin fin que nos conduce también a la muerte. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, si puedo hoy, he dado la hora porque tengo que dar otra clase más, si no, probablemente a más tardar el lunes, en el Classroom les publico las páginas de los textos de Freud y van también unas clases de esas que les ayudan para entender un poco más las cosas. La clase escrita, ¿qué les parece? Bueno, les publico en el Classroom cuando podemos hacer otra clase. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno, gracias por haber participado. Lean mucho, estudien mucho, les voy a ir haciendo devolución de sus trabajos. Tengan un poco de paciencia porque es mucho el trabajo que uno tiene. Quisiera responder más rápido, pero bueno, yo la corrección me tomo mi tiempo porque me tomo un tiempo para la lectura de cada trabajo como corresponde, ¿sí? Respetando el tiempo que ustedes usaron para contestar responsablemente. Bueno, si no hay más preguntas, nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias, ¿eh?
Gracias, Chao, buenas noches, profe. Chao, nos vemos. Chao. Buena semana. Chao, buenas noches. Chao, profe, nos vemos. Chao, buenas noches, que estén Chao, bien. profe, buenas noches. Ahí le Chao, retiro el buenas trabajo, noches. ¿sabe? Ay, gracias, perfecto. Soy abogado Muchas de- gracias. Y ella es abogado Natalia. ¿Son hermanos? No, es mi tía. Ah, bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por haberlos entregado. Yo se los voy a corregir. Gracias, Bueno, profe. que estén bien. Buenas noches.